¿Alguna vez has sentido una inquietud en el corazón, como si algo invisible estuviera tratando de llamarte la atención? ¿Te ha pasado que ciertas situaciones se repiten o personas específicas aparecen en tu camino justo cuando más lo necesitas? Tal vez no es una coincidencia, tal vez es Dios hablándote. Muchos esperan escuchar a Dios con una voz fuerte desde el cielo, pero olvidan que Él también habla en susurros, en momentos cotidianos, en circunstancias que parecen simples pero que están cargadas de propósito. El problema es que muchas veces estamos tan ocupados, tan distraídos o tan abrumados por nuestros pensamientos que no logramos reconocer su voz cuando nos está hablando directamente al alma. Y aquí está la verdad, que pocos quieren admitir. Dios te ha estado hablando desde hace tiempo, pero tal vez no lo has sabido reconocer. Tal vez has estado esperando algo espectacular, mientras su mensaje llegaba a través de lo sencillo. Los próximos minutos vamos a desvelar las señales más claras y muchas veces ignoradas que Dios usa para comunicarse contigo. Aprenderás cómo distinguir su voz de tus propios pensamientos, cómo saber si es Él quien te guía, y qué hacer cuando recibes esa palabra que puede cambiar tu vida. Este mensaje no es casualidad. Si estás aquí es porque Dios quiere decirte algo importante, y si sientes que esta palabra ya está tocando tu corazón, dale me gusta al video y compártelo, porque hay miles de personas como tú escondiendo sus preguntas detrás de una sonrisa, y este mensaje puede ser exactamente lo que han estado esperando. Además, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. ¿Por qué? Porque cada mensaje que compartimos aquí puede ser la voz de Dios hablándote directamente en el momento que más lo necesites. No dejes que esa palabra se pierda. Ahora, abre tu corazón, porque en este día Dios tiene algo que decirte y tú necesitas escucharlo. Cuando hablamos de la voz de Dios, no estamos hablando necesariamente de palabras audibles o de visiones sobrenaturales, aunque Dios puede manifestarse de esa manera si Él quiere. Sin embargo, lo más común es que su voz llegue a nosotros de forma más sutil, más íntima, más personal. Dios no compite con el ruido del mundo. Él susurra al corazón, y para escucharle debemos aprender a reconocer esos susurros. A veces creemos que Dios está en silencio, pero en realidad somos nosotros quienes hemos olvidado cómo escuchar. Este es el gran problema de nuestra generación. Vivimos tan acelerados, tan distraídos, que no nos damos cuenta de que el cielo está hablando constantemente y nosotros pasamos de largo. Una de las primeras señales de que Dios te está hablando es la inquietud espiritual. Es ese sentir que no te deja en paz, esa incomodidad que no se va, incluso cuando todo parece estar bien en lo exterior. No se trata de ansiedad ni de miedo, sino de una sensación persistente de que algo debe cambiar, de que debes dar un paso, hacer algo, moverte. Esa inquietud no es castigo, es misericordia. Es como si Dios te estuviera tomando de la mano y diciéndote, hijo, hija, no te conformes. Hay algo más, hay algo mejor. Esa voz suave que te empuja hacia un cambio, hacia una transformación, no viene de ti, viene de Él. Otra forma poderosa en la que Dios habla es a través de su palabra. ¿Alguna vez has abierto la Biblia y has sentido que ese versículo fue escrito exactamente para ti en ese momento? Eso no es casualidad. La palabra de Dios es viva y eficaz. No es un libro antiguo, es una carta personal del Creador para ti. Cuando el Espíritu Santo quiere decirte algo, muchas veces te lleva directamente a un texto bíblico que habla exactamente a tu situación. Es como si el cielo se abriera y tú supieras, sin duda alguna, esto es para mí. Por eso es tan importante desarrollar el hábito de leer la Biblia, no solo para aprender, sino para escuchar.
Dios también habla a través de personas. A veces es un amigo que te dice algo que necesitabas escuchar. Otras veces es una prédica, un video, una canción, un mensaje inesperado. Lo importante es estar atento. El mensaje puede venir de una fuente común, pero si tu corazón está sintonizado con el cielo, lo reconocerás. No subestimes las palabras que recibes de quienes te rodean. Incluso alguien que no conoce profundamente a Dios puede ser usado para confirmar algo que Él ya venía hablando contigo en lo secreto. Otra señal que no debes ignorar es la repetición. Cuando un mismo mensaje se repite una y otra vez por diferentes medios, presta atención. Si escuchas el mismo versículo en distintas predicaciones, si varias personas te dan el mismo consejo, si tu corazón vuelve una y otra vez a la misma idea, probablemente no sea una coincidencia. Dios es paciente, pero también es persistente. Él sabe cómo captar tu atención, y muchas veces lo hace repitiendo el mensaje hasta que finalmente decides escucharlo. Y no podemos dejar de mencionar los sueños. En la Biblia, Dios habló muchas veces a través de sueños, con José, con Daniel, con los profetas, y aún hoy Él puede usar este medio para revelarte algo que necesitas saber. No todos los sueños son divinos, pero cuando un sueño es tan vívido, tan impactante, que se queda contigo por días, es probable que haya un mensaje espiritual en él. Si sientes que un sueño fue especial, ora. Pide discernimiento. Pregunta a Dios, ¿esto viene de ti? Y espera en silencio. Él sabe cómo responder. La paz también es una señal de que Dios te está hablando. Cuando tomas una decisión y en medio de todas las dudas sientes una paz profunda, casi sobrenatural, eso puede ser una confirmación del cielo. La paz que Dios da no es la ausencia de problemas, sino la certeza de su presencia en medio de ellos. Cuando todo a tu alrededor dice no, pero tu corazón está lleno de calma, esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento y muchas veces es el idioma de Dios. Pero también está la convicción interna, esa certeza silenciosa que no puedes explicar, pero sabes que viene de Dios. No es lógica, no es emoción, es convicción. Es como si algo dentro de ti dijera, este es el camino. Camina por él, y aunque todo parezca difícil, tu espíritu sabe que esa es la voluntad de Dios. Esa convicción nace de la intimidad con Él. Cuanto más tiempo pasas con Dios, más reconoces su voz. Y sí, Dios también puede usar el dolor para hablarte. A veces cuando todo se derrumba, cuando tus planes fallan, cuando la vida te da la vuelta, es porque Dios está gritando en medio de tus ruinas. No porque te quiere ver sufrir, sino porque sabe que en el quebranto es cuando estás más dispuesto a escuchar. El dolor abre el corazón como nada más lo hace. Por eso, en medio de las lágrimas, detente y escucha. Puede que ese momento de dolor esté cargado de propósito divino. Una de las señales más ignoradas es cuando Dios cierra puertas. Estás orando para que algo se dé, luchando, insistiendo, y nada funciona. Todo se tranca, se bloquea, se enfría. Tal vez no es el diablo. Tal vez es Dios protegiéndote de algo que tú no puedes ver aún. O veces el no de Dios es el mayor acto de amor. Él ve más allá. Él conoce lo que tú no sabes. Y cuando cierra una puerta es porque tiene otra mejor, aunque en el momento no lo entiendas. Entonces, ¿cómo saber si Dios te está hablando? Escucha tu espíritu, examina la palabra, observa tu entorno, presta atención a las repeticiones, discierne los sueños, abraza la paz, reconoce la convicción, aprende del dolor y acepta cuando Él cierra puertas. No necesitas ser un profeta para oír a Dios. Solo necesitas un corazón dispuesto, un oído atento y un espíritu sensible. Dios no ha dejado de hablar.
Nosotros hemos dejado de escuchar. Hoy, más que nunca, es el momento de volver a sintonizar nuestro corazón con el cielo, porque Dios está hablando. Y si estás aquí leyendo esto, es porque Él quiere que tú seas uno de los que responde. Dios, en su inmensa sabiduría y amor, ha desarrollado formas extraordinarias y personales de comunicarse con cada uno de nosotros. Él no es un Dios distante ni indiferente. Al contrario, es cercano, atento, comprometido con cada detalle de nuestras vidas. Pero para entender cómo Él nos habla, es necesario comprender primero quién es Él y cómo es su naturaleza. Dios es espíritu, y por lo tanto su lenguaje también es espiritual. No se limita a palabras, sino que se manifiesta por medio de impulsos, revelaciones, sensaciones internas, circunstancias externas y, por supuesto, por su palabra viva. Uno de los errores más comunes que cometemos al buscar escuchar la voz de Dios es esperar que sea algo espectacular, un momento místico, sobrenatural, con luces celestiales y ángeles cantando. Pero en la mayoría de las veces, Dios se manifiesta de forma serena, sutil y delicada. En 1 Reyes 19, el profeta Elías tuvo una experiencia profundamente reveladora. Él esperaba oír a Dios en el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego, pero Dios no estaba en ninguno de esos eventos poderosos. En cambio, después de todo eso, vino un silbo apacible, un susurro suave, y fue en ese susurro donde estaba la voz de Dios. Este pasaje nos enseña que el Señor no siempre se revela en lo espectacular, sino en lo íntimo. Muchos de nosotros esperamos que Dios nos hable de forma que no podamos negar, pero ignoramos que Él ya lo está haciendo. Lo hace a través del remordimiento, de esa sensación de incomodidad cuando vamos por el camino equivocado. Lo hace por medio de puertas que se abren y se cierran, por medio de oportunidades que aparecen en el momento exacto o que desaparecen justo cuando íbamos a tomarlas. Lo hace por medio de personas que llegan a nuestras vidas trayendo una palabra, una advertencia, una confirmación. Dios nos habla de formas que solo pueden ser interpretadas cuando aprendemos a mirar la vida desde una perspectiva espiritual. Otro aspecto fundamental para entender si Dios nos está hablando es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Jesús prometió que el Espíritu nos guiaría a toda verdad. Juan 16:13. Y eso incluye ayudarnos a discernir cuándo una voz viene de Dios y cuándo no. El Espíritu Santo actúa como una brújula interior, una voz interna que nos orienta, nos redirige, nos convence del pecado, nos guía hacia la justicia. Si cultivamos una relación diaria con el Espíritu, seremos más sensibles para captar las señales divinas. Pero si vivimos sumergidos en el ruido del mundo, en la ansiedad, en la superficialidad, será mucho más difícil distinguir su voz entre tantas otras. Dios también habla cuando nos da una paz que desafía toda lógica. Filipenses 4:7 dice que la paz de Dios guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Es esa paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza interna de que estamos caminando en la voluntad de Dios. Muchas veces esa paz llega incluso cuando el camino es difícil, cuando las decisiones parecen ilógicas a los ojos del mundo. Pero tú sabes, en lo más profundo, que ese es el camino correcto. Esa paz es una de las señales más claras de que Dios está aprobando tus pasos. Además, hay momentos en los que sentimos un fuerte impulso en nuestro interior, una especie de urgencia divina. Es como si algo dentro de nosotros nos empujara hacia una dirección específica. Puede ser una llamada a orar por alguien, a hablar con una persona, a tomar una decisión importante. Ese impulso, cuando viene acompañado
de paz y de alineación con la palabra de Dios puede ser una señal clara de que Él te está guiando. Pero es fundamental verificar siempre si esa impresión interna está de acuerdo con los principios bíblicos. Dios nunca te guiará a hacer algo que contradiga su palabra. También debemos prestar atención a los obstáculos. A veces estamos tan determinados a seguir un camino que no notamos que Dios está colocando barreras para protegernos. Insistimos, luchamos, forzamos situaciones y no entendemos por qué todo parece salir mal. En esos momentos es necesario parar y preguntarse, ¿estoy yendo en contra de la voluntad de Dios? ¿Será que Él está tratando de mostrarme otro camino? Dios, en su amor, muchas veces cierra puertas para evitar que entremos en lugares que nos harían daño. Y aunque al principio no lo entendamos, después miramos hacia atrás y agradecemos por cada no divino. La voz de Dios también se manifiesta por medio de la convicción. Cuando Él te habla, no hay confusión. Puede haber lucha interna, puede haber temor al cambio, pero hay una certeza silenciosa en tu espíritu. Es diferente del entusiasmo momentáneo. La convicción de Dios es firme, es constante, no desaparece con el tiempo. Es como una llama que sigue ardiendo, aunque todo lo demás intente apagarla. Y esa convicción te lleva a actuar, a obedecer, incluso cuando no entiendes completamente lo que está por venir. Muchas personas también experimentan la voz de Dios a través de circunstancias que se alinean perfectamente. Es como si cada pieza del rompecabezas encajara en su lugar. Las personas correctas aparecen en el momento exacto. Las oportunidades surgen cuando más las necesitas. Los caminos se abren sin explicación humana. Claro que no todo lo que parece conveniente viene de Dios. Por eso es necesario discernimiento. Pero cuando ves la mano de Dios moviéndose en los detalles, confirmando lo que ya sentías en tu corazón, puedes tener la seguridad de que Él está hablando. Finalmente, debemos entender que Dios no se comunica solo para darnos información. Él habla para transformar. Cuando su voz llega, algo cambia dentro de ti. Hay confrontación, hay consuelo, hay dirección. No se trata solo de escuchar, sino de responder. La verdadera señal de que escuchaste la voz de Dios es que tu vida comienza a alinearse con su voluntad, y esa es la mayor evidencia de todas. Por eso, si estás buscando señales, si estás tratando de entender si Dios te está hablando, empieza por calmar tu alma. Silencia las voces externas, cierra los ojos y abre el corazón. Lee la palabra, ora con sinceridad, espera con paciencia. Dios está hablando. La pregunta es, ¿estás realmente dispuesto a escuchar lo que Él quiere decirte, incluso si no es lo que esperabas oír? Porque escuchar a Dios es el primer paso hacia una vida completamente transformada. Y eso, querido oyente, es un regalo que no podemos dejar pasar. En los momentos de mayor silencio, cuando todo parece calmo por fuera, pero inquieto por dentro, es allí donde muchas veces Dios decide hablar. Hay quienes creen que el silencio de Dios es una ausencia, una especie de abandono divino. Pero la verdad es otra. Muchas veces el silencio es el lenguaje más poderoso del cielo, porque es en el silencio que somos llevados a profundizar, a cuestionar, a mirar hacia adentro. Es ahí donde nuestras certezas se desmoronan para dar lugar a la fe auténtica. La Biblia está llena de historias donde Dios usó el silencio para preparar corazones. José, el soñador, fue vendido por sus hermanos, calumniado por la esposa de Potifar y olvidado en la cárcel. ¿Dónde estaba Dios durante esos años? En silencio. Pero en ese silencio, Él estaba forjando el carácter de un líder. Estaba preparando a José no solo para interpretar sueños, sino para administrar un reino. El silencio no era castigo,
era entrenamiento. ¿Y tú has sentido que Dios está callado últimamente? ¿Que tus oraciones no encuentran eco? ¿Que tus lágrimas caen en un vacío? Quizás no se trata de un abandono, sino de una preparación. Tal vez Dios está en silencio no porque no quiera hablar, sino porque ya te ha dicho lo necesario y ahora espera que camines en fe. El silencio de Dios no es su ausencia, sino su presencia discreta, formadora, paciente. Además, el silencio de Dios nos obliga a dejar de buscar respuestas rápidas y superficiales. Nos hace madurar espiritualmente, porque cuando no escuchamos su voz, tenemos que aprender a confiar en su corazón. Es ahí donde la fe deja de ser un concepto y se vuelve una experiencia real. Es ahí donde aprendemos a decir, aunque no, oiga, yo sé que Él está. El profeta Habacuc también experimentó el silencio de Dios. En medio de la injusticia, la violencia y el caos, clamó al Señor. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Habacuc 1:2. Esa pregunta resuena aún hoy en los corazones de muchos. Pero Dios respondió no con lo que Habacuc esperaba, sino con una visión mayor. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, espérala, porque sin duda vendrá. Habacuc 2:3. A veces la respuesta de Dios no es inmediata porque Él está alineando todas las cosas para el momento perfecto. Y aquí está un principio clave para discernir si Dios está hablando. Su voz no siempre trae lo que queremos oír, pero siempre trae lo que necesitamos oír. Dios no está comprometido con nuestra comodidad, sino con nuestra transformación. Él no nos habla para entretenernos, sino para guiarnos, redirigirnos, corregirnos. Por eso, muchas veces, cuando sentimos su silencio, es porque estamos buscando una respuesta que confirme nuestra voluntad y no la suya. El rey Saúl es un ejemplo trágico de alguien que perdió la capacidad de oír a Dios. Después de desobedecer las instrucciones divinas, buscó desesperadamente una señal, una palabra, una respuesta. Pero ya no había comunión, ya no había sensibilidad. Dios estaba en silencio. Y en vez de arrepentirse y esperar, Saúl buscó respuestas en un lugar prohibido, una médium. Este acto marcó su caída definitiva. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque cuando el corazón no está dispuesto a obedecer, incluso si Dios hablara, no escucharíamos. El problema no es solo si Dios está hablando, sino si nosotros estamos preparados para obedecer lo que Él dice. La humildad también es una clave esencial. A veces no escuchamos a Dios porque creemos que sabemos lo que es mejor. Queremos que Dios confirme nuestros planes, nuestras decisiones, nuestros deseos. Pero Dios no es un asistente celestial que valida nuestras elecciones. Él es soberano. Él dirige, corrige y redirige. Por eso, si de verdad quieres oír su voz, es necesario rendirse. Es necesario decir como Jesús en Getsemaní, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí está otro detalle importante. Dios no contradice su palabra. Si crees que Dios te está hablando, pero eso que sientes o piensas contradice lo que está en la Biblia, puedes estar seguro. No viene de Él. La palabra escrita es la medida de toda revelación. Dios puede hablar por sueños, visiones, personas, circunstancias, pero nunca lo hará de forma contraria a las Escrituras. Por eso, estudiar la Biblia no es opcional para quien quiere oír la voz de Dios. Es indispensable. Ahora bien, no se trata de forzar experiencias espirituales. No necesitas buscar señales milagrosas cada día para confirmar que Dios está contigo. Muchas veces, la voz de Dios está en el sentido común, en la sabiduría práctica, en la voz de un hermano maduro en la fe, en una conversación aparentemente común que trae claridad a tu alma. Dios no está limitado a lo sobrenatural.
Él se revela también en lo cotidiano. Pablo, en el Nuevo Testamento, vivía en constante comunión con Dios, pero incluso él, en ciertos momentos, no recibió instrucciones claras. En Hechos 16, él y sus compañeros intentaron predicar en Asia, pero el Espíritu les impidió. Luego intentaron ir a Bitinia, y también no pudieron. Finalmente, en un sueño, Pablo vio un hombre macedonio pidiéndole ayuda. Ahí comprendió el llamado. Observa el proceso: intentos, negativas, espera y finalmente dirección. Así es como muchas veces Dios nos guía, no de forma directa, sino a través de un proceso que requiere sensibilidad, discernimiento y paciencia. Dios habla, a veces en el fuego, a veces en el viento, a veces en el susurro, a veces en el silencio, pero Él siempre habla. Y para aquellos que están atentos, que han rendido su voluntad, que conocen su palabra y caminan en integridad, su voz se torna más clara con el tiempo. No porque Dios hable más, sino porque nosotros aprendemos a escuchar mejor. Por lo tanto, no te desesperes si hoy sientes que el cielo está en silencio. Tal vez Dios ya te ha dado la instrucción y ahora espera tu obediencia. Tal vez está preparando algo más grande y necesitas confiar en el proceso. Tal vez está moldeando tu carácter, enseñándote a caminar por fe. Recuerda, el silencio de Dios no es indiferencia, es una parte esencial del diálogo divino. A veces, lo que más necesitas no es una nueva palabra, sino la fe para actuar conforme a la última que recibiste. Que este sea tu momento de reflexión, que en medio del silencio puedas escuchar el eco suave pero firme de la voz de aquel que te ama y te guía, incluso cuando no lo percibes, porque Dios nunca deja de hablar. Solo necesita que aprendas a escuchar con el corazón. Dios, en su infinita sabiduría, no se limita a hablarnos directamente. Él también usa a las personas a nuestro alrededor como instrumentos de su voz. A veces esperamos que Dios nos hable por medio de una visión celestial o un milagro evidente, pero la realidad es que muchas de las palabras más transformadoras que recibimos vienen envueltas en conversaciones cotidianas, consejos sinceros o incluso advertencias firmes. En la Biblia encontramos múltiples ocasiones en las que Dios usó a otros seres humanos para transmitir su voluntad. El profeta Natán confrontó al rey David después de su pecado con Betsabé. Lo hizo con una parábola sencilla, pero poderosa, que hizo que David se diera cuenta de su error y se arrepintiera profundamente. En ese momento, Natán no habló como un amigo ni como un político de la corte, sino como la voz misma de Dios, llevando al rey a una transformación interior. ¿Te ha pasado que alguien te dijo algo que parecía confirmar lo que ya sentías en tu corazón? ¿O que un consejo aparentemente común llegó justo en el momento en que más lo necesitabas? Esas no son coincidencias. Muchas veces, Dios elige hablarte por medio de personas, porque sabe que en tu estado actual tal vez no estás listo para escuchar directamente. Entonces, Él se adapta a tu proceso, a tu sensibilidad, a tu entorno. Sin embargo, para reconocer la voz de Dios en los demás es necesario tener discernimiento. No todo lo que alguien te dice en nombre de Dios es de hecho su voz. Hay quienes hablan desde sus propias emociones, sus intereses o su religiosidad. Por eso es crucial que todo lo que escuches esté en línea con la palabra. Dios nunca contradice la Biblia, ni siquiera cuando habla a través de alguien. En el Nuevo Testamento vemos cómo Ananías fue enviado por Dios para ministrar a Saulo de Tarso, quien luego sería el apóstol Pablo. Ananías tenía temor, pues sabía quién era Saulo y de lo que era capaz, pero obedeció.
y por medio de él, Dios trajo sanidad, dirección y confirmación del llamado para aquel que se convertiría en uno de los mayores misioneros de todos los tiempos. ¿Puedes imaginar el impacto que tiene un simple acto de obediencia cuando es Dios quien guía? Ahora pensemos en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces desestimamos las palabras de nuestros padres, pastores, amigos o incluso desconocidos, sin darnos cuenta de que Dios podría estar usando a esa persona en ese instante? A veces, una frase aparentemente insignificante puede ser la llave que desbloquea algo profundo en nuestro corazón. Tal vez no te diste cuenta, pero Dios ya habló contigo a través de la voz de alguien que simplemente te dijo: no te preocupes, Dios está en control. Y esa frase, aunque sencilla, trajo paz a tu alma porque no venía solo de labios humanos, sino del corazón del Padre. Pero también hay advertencias. Dios puede hablar a través de alguien para corregirte. No siempre escucharemos lo que queremos. Un amigo puede decirte que estás yendo por un camino equivocado. Un líder espiritual puede llamarte al arrepentimiento. En esos momentos, nuestro orgullo puede reaccionar. Podemos pensar: ¿quién es esta persona para decirme eso? Pero si bajamos la guardia y escuchamos con humildad, quizás descubramos que era exactamente lo que necesitábamos oír. Jesús mismo fue rechazado por hablar verdades incómodas. Cuando predicaba en su tierra, muchos decían: ¿no es este el hijo del carpintero? Ellos no podían ver a Dios en alguien tan familiar. Y así también ocurre hoy. A veces, Dios habla a través de personas comunes, de rostros cotidianos, y lo ignoramos porque no creemos que algo tan divino pueda venir en un empaque tan sencillo. Además, Dios también puede usar personas que no conocen a Cristo para confirmar algo en tu vida. Puede ser un jefe que, sin saberlo, te dice la palabra exacta que necesitas para tomar una decisión. Puede ser un desconocido en la calle, un comentario en un video, un libro secular. Dios no está limitado. Él usa lo que quiere, cuando quiere y a quien quiere para hablarte. No obstante, aquí viene un principio esencial. La voz de Dios trae paz, aun cuando trae corrección. Si lo que escuchas de alguien te condena, te lleva al miedo o a la desesperación, sin esperanza, probablemente no viene de Dios. Él puede confrontarte, sí, pero siempre lo hará desde el amor y con un propósito redentor. Siempre te dará una puerta de salida, una dirección hacia la restauración. Y algo más. A veces, tú eres la persona que Dios quiere usar para hablar con otros. Tal vez estés esperando escuchar su voz, pero mientras tanto, Él quiere usarte como su voz para alguien más. Un mensaje que compartes, una oración que haces, un consejo que das, puede ser la respuesta de oración de otra persona. No subestimes el poder de ser un canal de Dios, pero para eso necesitas estar sensible, conectado, dispuesto. Recordemos también la historia de Esther. Su tío Mardoqueo le dijo: «¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?». Esther 4:14. Esa frase fue una señal divina, fue una palabra humana que contenía un llamado celestial. Esther escuchó, obedeció, y por medio de su valentía, una nación entera fue salvada. Así es como Dios obra, usando personas dispuestas para hablar y personas dispuestas para escuchar. Entonces, ¿cómo saber si Dios te está hablando a través de alguien? La palabra se alinea con la Biblia. Confirma lo que ya sientes en tu espíritu. Trae paz, aunque sea desafiante. No te empuja al pecado, al miedo o a la culpa sin redención. Es acompañada por frutos espirituales: humildad, amor, sabiduría. Dios continúa hablando hoy, y muchas veces lo hace a través de bocas humanas. Nuestra tarea es permanecer atentos, discernir con sabiduría y actuar con obediencia.
Porque una palabra dicha en el momento correcto puede salvar una vida, redirigir un destino y encender una fe dormida. Que este bloque sea para ti un recordatorio. No ignores las palabras que vienen envueltas de amor, corrección y verdad. Tal vez sea Dios hablándote justo ahora. Uno de los aspectos más desconcertantes de nuestra relación con Dios es cuando aparentemente Él guarda silencio. Has orado, has buscado, has esperado, pero no escuchas nada. No hay sueños, no hay señales, no hay confirmación, solo silencio. Y te preguntas, ¿me habrá abandonado? ¿Acaso no me está escuchando? Pero aquí hay una verdad profunda que necesitamos abrazar. El silencio de Dios también es una forma en la que Él nos habla. El silencio de Dios no es ausencia, es enseñanza, es prueba, es preparación, es dirección en forma de espera. En muchos casos, cuando Dios guarda silencio, lo hace porque ya te dio la instrucción y ahora está esperando tu obediencia. No habla porque ya ha hablado. Está viendo si confías en lo que Él ya te reveló. Mira el ejemplo de Abraham. Dios le dio una promesa clara, que sería padre de una gran nación. Pero después de esa palabra vino un silencio largo y aparentemente contradictorio. Pasaban los años y no llegaba el hijo. Sin embargo, Abraham perseveró, caminó en obediencia y fue llamado amigo de Dios. ¿Y por qué? Porque supo caminar sin escuchar, confiando solamente en lo que Dios le había dicho una vez. Es en esos momentos de silencio donde nuestra fe se prueba de verdad. Cuando no sentimos, cuando no vemos, cuando no hay respuestas inmediatas. Ahí es donde descubrimos si seguimos a Dios por convicción o por emoción. El silencio de Dios revela la madurez de nuestra fe. Sigues adorando aun cuando no entiendes. Sigues creyendo aun cuando no ves resultados. Sigues caminando aunque no escuches dirección. Jesús mismo experimentó el silencio del Padre. En la cruz exclamó, Dios mío, ¿o qué me has abandonado? Mateo 27:46. En ese instante Jesús, siendo el Hijo de Dios, sintió el peso del silencio divino, pero incluso allí, en medio de ese aparente abandono, Dios estaba obrando la redención de toda la humanidad. El cielo estaba en completo movimiento, aunque parecía estar en total silencio. Por eso, cuando te enfrentas a momentos donde no escuchas a Dios, no asumas que Él no está. En cambio, hazte preguntas como, ¿será que Dios ya me habló y estoy esperando una nueva palabra cuando debo actuar con la anterior? ¿Será que este silencio es para enseñarme algo que solo se aprende en la quietud? ¿Será que Dios me está fortaleciendo en secreto, como hace con las raíces de un árbol antes de que crezca hacia arriba? También debemos recordar que el silencio puede ser protección. Hay puertas que no se abren porque Dios está cuidándote. Hay respuestas que no llegan porque si llegaran hoy podrían desviarte de tu propósito. El silencio puede estar retrasando algo que aún no estás listo para recibir. Porque el silencio también es una señal de amor. Es como el padre que observa desde lejos para ver si su hijo ha aprendido a caminar solo. No está ausente. Está atento, cuidando desde las sombras, listo para intervenir si es necesario. El silencio también nos obliga a examinar nuestros propios corazones. En la ausencia de una voz externa, somos llevados a confrontar nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras motivaciones. Tal vez Dios guarda silencio para que primero te escuches a ti mismo, para que te des cuenta de qué estás creyendo realmente. Porque muchas veces nuestras oraciones están llenas de palabras, pero vacías de fe. Y Dios quiere alinear tu corazón con su voluntad antes de darte una nueva dirección. ¿Recuerdas a Job? Él clamó a Dios en medio del dolor y por mucho
tiempo no recibió respuesta. Pero en ese proceso, Job descubrió verdades profundas sobre sí mismo y sobre quién es Dios. Y cuando finalmente Dios habló, no fue para darle explicaciones, sino para revelarle su grandeza. Job terminó diciendo, «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Job 42:5. A veces, Dios guarda silencio para que cuando hable, su voz tenga un impacto eterno. Entonces, ¿cómo interpretar el silencio de Dios? Como un llamado a recordar lo que ya te dijo. Tal vez estás pidiendo una nueva señal cuando ya recibiste una clara, como una invitación a profundizar tu fe. Este es el momento de caminar por convicción, no por sensaciones, como un proceso de preparación. El silencio es el terreno donde crece la raíz de tu carácter espiritual, como una protección divina. Lo que no llega muchas veces es porque Dios está guardándote de un camino equivocado, como una pausa para examinarte. En el silencio puedes escucharte mejor, y eso es parte del proceso de transformación. Por eso, si hoy estás en un momento de silencio, no desesperes. No corras detrás de voces humanas para llenar ese vacío. No confundas ruido con revelación. En lugar de eso, sumérgete en la palabra, porque allí Dios siempre habla. Aun cuando no sientas nada, su palabra sigue, siendo viva y eficaz. Lee los salmos, los proverbios, los evangelios. Ora, aunque sientas que tus palabras rebotan en el techo. Adora, aunque parezca que nadie te escucha, porque ese acto de fidelidad en el desierto espiritual es lo que te prepara para el próximo nivel. En muchos casos, el silencio de Dios precede a una manifestación gloriosa. Es como el silencio que antecede a un amanecer, es la calma antes de una revelación, es el espacio donde Dios está sembrando lo que en su tiempo dará fruto. No es el fin de la historia, es solo una pausa divina. Así que no malinterpretes el silencio de Dios. Él no se ha olvidado de ti, Él no te ha dejado, Él está obrando, aun cuando no puedas ver. Mantente firme, porque muy pronto ese silencio será roto con una palabra que cambiará tu destino. Una de las formas más potentes, pero muchas veces ignoradas, en que Dios nos habla es a través de nuestras circunstancias. Lo que te está pasando no es casualidad. No es coincidencia que esa puerta se cerró, que esa persona se alejó, que ese plan no salió como tú esperabas. Todo está conectado a un diseño mayor, porque cuando tu oración no cambia la situación, muchas veces es porque la situación está diseñada para cambiarte a ti. Dios es un Dios de propósito. Nada en tu vida es al azar. Cuando Él quiere redirigir tu camino, lo hace permitiendo que ciertas cosas cambien alrededor de ti. A veces no escuchas una voz audible diciendo, «Detente», pero te sientes inquieto. Algo no encaja, hay una resistencia en tu espíritu. Esa es una señal. Es como si el cielo colocara una barrera invisible, como una advertencia silenciosa. En la Biblia, vemos cómo Dios dirigió a su pueblo muchas veces por medio de las circunstancias. Cuando Elías se escondió en la cueva, Dios no le habló primero con voz, sino con hechos, un viento fuerte, un terremoto, fuego, y luego un susurro apacible. Cada una de esas circunstancias físicas eran parte de la enseñanza, parte de cómo Dios estaba hablándole. Y lo mismo pasa contigo. Las circunstancias a tu alrededor pueden ser una especie de lenguaje divino. ¿Alguna vez has tenido un plan que parecía perfecto, pero de repente todo empezó a desmoronarse sin explicación? O una relación que pensaste que era de Dios, pero comenzó a desgastarte, a robar tu paz, a crear confusión. A veces Dios permite que algo se rompa, no porque quiera herirte, sino porque quiere protegerte de lo que viene más adelante. Ese rechazo, esa pérdida, ese cambio inesperado, podrían ser respuestas a oraciones que hiciste pidiendo dirección,
pero esperabas una respuesta diferente. Dios también puede hablarte a través de oportunidades. Hay puertas que se abren sin que tú las toques, personas que aparecen en el momento justo, situaciones que se resuelven de manera inexplicable. ¿Y qué haces tú? Dices, ¡qué suerte tuve! No fue suerte, fue providencia, fue Dios ordenando las circunstancias para mostrarte que está obrando detrás del escenario. En Romanos 8:28, la Escritura dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados según su propósito. Eso significa que cada situación, incluso la dolorosa, tiene un propósito mayor. Y cuando comienzas a ver tu vida a través de ese lente espiritual, entiendes que cada circunstancia es una página más en el libro que Dios está escribiendo contigo. Ahora bien, hay algo importante. No todas las circunstancias provienen directamente de Dios. Algunas son consecuencias de nuestras decisiones, pero incluso allí Dios puede usar lo que parecía un error para enseñarnos, redirigirnos y transformarnos. Porque Él no desperdicia nada, ni una lágrima, ni una herida, ni una puerta cerrada. Entonces, ¿cómo discernir si Dios te está hablando a través de una circunstancia? Evalúa tu paz interior. Dios no te guiará hacia lugares donde debes sacrificar tu paz constantemente. La incomodidad persistente puede ser una señal. Observa los patrones. Si enfrentas los mismos bloqueos, los mismos conflictos, una y otra vez, puede que Dios esté mostrándote algo que debes aprender o dejar. Consulta con la palabra. Las circunstancias no deben contradecir los principios bíblicos. Dios no se contradice. Ora con discernimiento. Pide sabiduría. La Biblia promete que si alguno necesita sabiduría, Dios la dará sin reproche. Santiago 1:5. No ignores las coincidencias divinas. A veces, personas diferentes te dicen lo mismo, sin saber lo que estás viviendo. Ahí hay una señal. Muchos esperan que Dios les hable con voz audible, con sueños celestiales o visiones impactantes, pero ignoran que Dios habla constantemente a través de lo cotidiano. Jesús usaba ejemplos del campo, del pan, del agua, de las aves, porque Dios está en todo, está en lo simple, en lo cotidiano y también en lo extraordinario. Por ejemplo, piensa en Jonás. Él recibió una instrucción directa de Dios, pero desobedeció. Entonces, ¿qué hizo Dios? Habló por medio de una tormenta, por medio de marineros que lo interrogaron y finalmente por medio de un gran pez. Todo eso eran circunstancias alineadas soberanamente para llevarlo de regreso al propósito original. Hay momentos en los que Dios permite que llegues al límite para que finalmente levantes los ojos al cielo. Es en medio de esas circunstancias difíciles que muchas personas descubren que no era su fuerza, ni su plan, ni su estrategia lo que iba a sacarlos adelante, sino la intervención divina. Y justo ahí, cuando te rindes, cuando te quiebras, cuando no sabes qué más hacer, Dios habla. Y su voz se escucha más clara que nunca. Por eso, no desprecies tus circunstancias actuales. No te frustres por lo que estás viviendo. Tal vez esa situación que te parece injusta es el instrumento que Dios está usando para empujarte al siguiente nivel. Tal vez esa espera que te desespera es la preparación exacta para lo que Él quiere entregarte. Tal vez esa persona que se fue tenía que irse para que escuches la voz de Dios sin interferencias. Dios está más cerca de lo que crees. Y te está hablando incluso ahora, a través de este mensaje, a través de lo que estás viviendo, a través de las cosas que no comprendes del todo. La clave está en mirar con ojos espirituales, no con ojos naturales. Aprende a preguntarte en cada situación, ¿qué me quiere enseñar Dios con esto? ¿Qué parte de mi carácter está siendo moldeada? ¿Qué dirección me está indicando esta puerta cerrada? Este cambio repentino, esta demora inesperada.
Porque cuando empiezas a vivir con esa sensibilidad espiritual, todo cambia. Ya no ves los problemas como obstáculos, sino como mensajeros. Ya no te quejas por lo que perdiste, porque sabes que cada pérdida trae una enseñanza. Ya no luchas contra el cambio, porque confías en que Dios está usando todo para bien. Así que presta atención, el cielo está hablándote. Dios no ha dejado de comunicarse contigo. Solo necesitas afinar tu oído, abrir tus ojos y, sobre todo, rendir tu corazón. Porque Dios no busca informarte, Él quiere transformarte. Después de todo lo que hemos visto juntos en este mensaje, quiero que tomes un momento, respira profundamente y pregúntate desde lo más profundo de tu corazón: ¿he estado escuchando a Dios o simplemente sobreviviendo entre el ruido del mundo? Porque si algo debe quedar grabado en tu alma después de todo esto, es que Dios no ha dejado de hablarte. Desde que abriste los ojos esta mañana, Él ya te estaba susurrando amor, dirección, consuelo, en los detalles más pequeños, en los silencios más profundos, en las personas que cruzaron tu camino hoy. Dios estaba allí. ¿Y sabes qué? Él seguirá hablándote. No va a desistir de ti. No va a rendirse con tu historia. Incluso cuando tú te alejas, incluso cuando dudas, incluso cuando no entiendes, su voz sigue activa, como un faro en medio de la oscuridad. Pero hay algo que nadie puede hacer por ti. Tienes que aprender a responder. Dios no habla para entretener. Él habla para transformar. Y esa transformación solo ocurre cuando tu corazón deja de resistirse, cuando sueltas tu orgullo, tu lógica limitada, tu control y te rindes. Cuando dejas de buscar respuestas humanas para problemas espirituales, cuando finalmente decides decir: Señor, habla, que tu siervo escucha. Este mensaje no fue casualidad. No llegaste aquí por azar, ni porque el algoritmo de YouTube te lo mostró. No, fue el Espíritu Santo. Fue Él quien organizó cada paso para que tú, justo hoy, escuches esta palabra. Dios tenía una cita contigo, y tú la cumpliste. Estás aquí, estás escuchando, estás sintiendo, y eso es más poderoso de lo que imaginas. Quizás llevas años preguntándote por qué algunas cosas no cambian en tu vida. Has orado, has buscado respuestas, has clamado en las noches, has leído la Biblia sin entender, y hoy, en este mensaje, Dios está diciendo: he estado hablando, pero tú no estabas escuchando con el corazón abierto. No se trata de ver un ángel o escuchar una voz desde el cielo. Se trata de mirar con ojos espirituales, de discernir, de saber que cuando ese amigo te llamó justo cuando más lo necesitabas, fue Dios. Que cuando esa puerta se cerró, fue Dios protegiéndote. Que cuando todo se derrumbó y no te quedó nada, fue Dios quitando lo superficial para que lo busques en lo esencial. Y ahora, ¿qué vas a hacer con esta revelación? Muchos escuchan la voz de Dios, pero no obedecen. Se emocionan, lloran, sienten, pero no cambian. No te conviertas en alguien que fue tocado, pero no transformado. Hoy es el día. Esta es la oportunidad. No ignores la voz del Espíritu. Toma decisiones. Ora con sinceridad. Vuelve a la palabra. Aleja lo que te confunde. Busca el silencio para escuchar más claro. No te distraigas con lo urgente y pierdas lo eterno. Y si en este momento algo dentro de ti dice: esto fue para mí, entonces actúa. Declara tu fe públicamente. ¿Cómo? Primero, comenta tu nombre completo aquí abajo. Hazlo con fe. Escribe tu nombre como un acto de entrega, como diciendo: Señor, aquí estoy. Yo quiero escucharte. Yo quiero obedecer. Dale like a este video. No es por vanidad, es para que esta palabra llegue a más personas. Al hacerlo, estás ayudando a otros a también escuchar la voz de Dios.
Comparte este mensaje con alguien que amas. Puedes ser tú el instrumento que Dios usará para hablarle a otro corazón. Y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. No porque yo necesite números, sino porque tú necesitas más palabras como esta. Activa la campanita para que no te pierdas lo que Dios quiere seguir diciéndote en los próximos mensajes. Esto no termina aquí. Dios va a seguir hablándote, y tú vas a estar listo para escuchar. Y ahora, antes de terminar, quiero orar por ti. Padre amado, gracias por cada persona que ha llegado hasta aquí. Tú los conoces, sabes lo que están viviendo, sabes cuántas veces han buscado señales, dirección, consuelo. Yo te pido que hables a su espíritu de manera clara, que les des discernimiento para reconocer tu voz entre tantas voces del mundo. Que su corazón no se endurezca, sino que se vuelva sensible a tu mover. Bendícelos, Señor. Háblales esta noche, háblales en sueños, háblales en lo cotidiano, pero sobre todo, que no vuelvan a ignorar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por quedarte hasta el final. Eso ya dice mucho de tu corazón. Dios te ha estado hablando. Hoy tú has respondido. Y a partir de ahora, todo puede cambiar. Nos vemos en el próximo mensaje. Que el Señor te bendiga abundantemente.